Hay una dimensión profundamente reveladora de la vitamina B12 que trasciende su reputada participación en el metabolismo de la homocisteína. Durante años, su papel cardiovascular ha sido interpretado casi exclusivamente como un regulador indirecto de este aminoácido tóxico, al que se responsabiliza de favorecer el daño vascular cuando se acumula. Sin embargo, recientes estudios y observaciones clínicas están empezando a destapar un protagonismo mayor y más directo de la B12 en la protección del sistema cardiovascular, particularmente en su influencia sobre la función endotelial, la integridad de las arterias, la regulación del estrés oxidativo y la ralentización del proceso aterosclerótico. Es decir, la B12 no solo modula un metabolito indeseado, también protege el corazón y los vasos desde dentro, con una profundidad que apenas hemos comenzado a comprender. El endotelio, esa capa de células que recubre la parte interna de los vasos sanguíneos, es un órgano en sí mismo. Regula el tono vascular, el paso de nutrientes, la coagulación, la inflamación y el equilibrio entre oxidación y reparación. Cuando el endotelio se daña, se pierde su capacidad de responder con flexibilidad a los cambios hemodinámicos, y se abre la puerta a una cascada de eventos que culminan en la rigidez arterial, la formación de placas de ateroma y, en última instancia, el infarto o el ictus. Es aquí donde la B12 revela un poder inesperado. Múltiples investigaciones han mostrado que su deficiencia crónica, incluso a niveles que no causan anemia, se asocia con disfunción endotelial medible. En otras palabras, sin suficiente B12 funcional, las arterias pierden su capacidad de dilatarse adecuadamente, se inflaman con más facilidad y se vuelven más vulnerables a la agresión del colesterol oxidado o de los radicales libres. Uno de los mecanismos más consistentes es su efecto sobre el óxido nítrico, NO, la molécula clave de relajación vascular. Se ha observado que niveles bajos de B12 pueden reducir la biodisponibilidad del NO al aumentar la homocisteína o al generar un entorno oxidante que inactiva esta molécula vasodilatadora. Pero más allá de eso, hay indicios de que la B12 podría tener un efecto directo sobre la enzima óxido nítrico sintasa, ayudando a mantener su función y evitando la disociación patológica que convierte el NO en un generador de especies reactivas de oxígeno. Así, la B12 no solo previene el daño, colabora activamente en la preservación del tono vascular saludable. Otro aspecto poco explorado es su influencia sobre la oxidación lipídica. En presencia de niveles elevados de homocisteína y deficiencia de B12, los lípidos circulantes, especialmente las partículas de LDL, se oxidan con mayor facilidad. Estas LDL oxidadas son especialmente aterogénicas, se infiltran en el endotelio, son captadas por macrófagos y dan lugar a células espumosas que forman la base de las placas ateroscleróticas. La B12, al reducir homocisteína, disminuye este riesgo, pero también se postula que puede actuar como antioxidante indirecto al facilitar la metilación de enzimas antioxidantes, mantener la síntesis de glutatión y amortiguar el impacto del estrés oxidativo crónico. El fenómeno más fascinante es su papel en la metilación epigenética del ADN de las células vasculares. La B12, como cofactor esencial del ciclo de metilación, regula la expresión de genes clave implicados en la inflamación, la apoptosis endotelial, la adhesión celular y la formación de colágeno. Una deficiencia funcional altera este patrón epigenético, promoviendo un estado proinflamatorio crónico en la pared arterial, aumentando la adhesión de monocitos, favoreciendo la entrada de células inflamatorias en la íntima del vaso y, en definitiva, creando un entorno favorable para que la arteriosclerosis avance de forma silenciosa pero progresiva. Este tipo de daño vascular no se percibe fácilmente en la clínica convencional, porque puede darse en personas sin colesterol alto, sin hipertensión, sin diabetes, pero con niveles funcionales de B12 por debajo del umbral necesario para proteger el sistema cardiovascular. Es la típica situación en la que el paciente tiene buenos resultados en sus análisis tradicionales, pero un deterioro progresivo en la salud arterial, que solo se revela con técnicas más específicas. Evaluación de la función endotelial, medición de rigidez arterial, o niveles de homocisteína, ácido metilmalónico y holotranscobalamina. Desde una perspectiva terapéutica, la implicación es clara. La suplementación con B12 en pacientes con riesgo cardiovascular no debería limitarse a corregir deficiencias severas, sino considerarse una estrategia preventiva. En particular, el uso de metilcobalamina, la forma activa más biodisponible, ha mostrado efectos beneficiosos sobre la función vascular en personas mayores, en pacientes con enfermedad renal crónica, y en individuos con polimorfismos en genes como MTHFR, que afectan la metilación y la capacidad del cuerpo de usar adecuadamente el folato y la B12. Incluso hay estudios en los que la combinación de B12 con folato y B6 ha logrado reducir de forma sostenida la progresión de la aterosclerosis carotídea, medida por ultrasonido. El corazón, ese músculo incansable, depende de mucho más que oxígeno y bombeo. Necesita arterias limpias, flexibles y vivas. Y esas arterias, a su vez, dependen de células endoteliales que sepan interpretar correctamente las señales bioquímicas del entorno. La vitamina B12, aunque pequeña y frecuentemente ignorada, es una de esas señales esenciales.
Su presencia asegura que los genes del endotelio se expresen correctamente, que el óxido nítrico fluya sin interferencias, que los lípidos no se oxiden de forma agresiva y que las arterias puedan seguir siendo lo que están destinadas a ser, canales de vida, no canales de riesgo. En definitiva, la vitamina B12 es mucho más que un regulador de homocisteína. Es un guardián vascular, un modulador epigenético, un aliado del óxido nítrico, un defensor del corazón desde las trincheras invisibles de la bioquímica. Ignorarla en el contexto de la salud cardiovascular es cerrar los ojos a una dimensión crítica del equilibrio arterial. Y redescubrirla, como nutriente protector silencioso, es abrir una puerta hacia una prevención más profunda, más personalizada y mucho más eficaz.